que nos amó y nos redimió, triunfando así sobre el pecado, al santo y sublime, admirable Cordero de Dios, sea alabanza y honor al que nos amó y nos redimió, triunfando así sobre el pecado, al santo y sublime, admirable Cordero de Dios, sea alabanza y honor. Eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso, el Alfa y el Omega. Eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso, principio y final, al que nos amó y nos redimió, triunfando así sobre el pecado, al santo y sublime, admirable Cordero de Dios, sea alabanza y honor. Eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso, el Alfa y el Omega. Eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso, principio y final. Eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso, el Alfa y el Omega. Eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso Dios, eres todopoderoso, el principio y final. Invitamos a que abra la palabra de Dios y lea junto con nosotros el Salmo número 95, del versículo número 1 al versículo número 6. Dice la palabra de Dios: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor.
La paz de Dios, hermanos. Quiera mi Dios que en esta mañana usted sea muy bendecido por Él. Le saludo con todo mi corazón, deseando que la gloria del Señor se manifieste cada día en su hogar y en usted en particular. Un saludo cariñoso para los niños del templo. Cada uno de ellos me hace pensar y anhelar, desear verlos una vez más en el templo. Un abrazo, mis hijos. Queridos hermanos, esta mañana vamos a tratar en nuestra escuela dominical un tema hermoso. Siempre digo hermoso, pero en realidad todos los temas son hermosos. Amados hermanos, esta mañana en nuestro programa de trabajo vamos a entrar al apartado que conocemos como Conoce tu Biblia. A través de muchos meses prácticamente hemos estado tratando desde el Génesis hasta el día de hoy, que nos toca tratar el libro del profeta Zacarías. Tenemos nuestra base bíblica precisamente en este libro y voy a leerles este bello pasaje de Zacarías 1, libro del profeta Zacarías capítulo 1, verso 2 al 6. Dice la santa palabra así: Se enojó Jehová en gran manera contra nuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos: No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos, conforme a nuestros caminos, conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Amados hermanos, podemos decir que se hace hincapié en un llamado que Dios le hace al pueblo de Israel a través de este profeta. Y escogiendo una parte de estos textos, de este texto del capítulo 1 y verso 2, podemos tomar las palabras siguientes: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Amados hermanos, la palabra santa nos lleva en este tema a platicar sobre algo sobre el profeta Zacarías. Podríamos extendernos mucho tiempo, pero en este aspecto el tiempo es corto. Zacarías, que en el hebreo se dice Zoharya, Jehová se acuerda. Fue contemporáneo de Ageo y predicó en las mismas circunstancias históricas de Zacarías. Es llamado hijo de Berequías, hijo de Ido. Pero encontramos en el libro de Esdras, capítulo 5,
verso 1, que se le llama hijo de Ido. O sea, no se dice el nombre de su padre, sino de su abuelo. Podemos entender que Jeremías fue un profeta que empezó a servirle a Dios de su temprana juventud. Pero viendo en conciso lo que es, queridos hermanos, lo que debe de tener siempre cualquier siervo de Dios, sea profeta, maestro, pastor, ayuda, evangelista, debe tener, como este profeta o estos dos profetas, una preocupación principal en su vida. Para ambos, su preocupación era la terminación de las obras del templo cuando Israel regresa del cautiverio. Y es como un preámbulo para la restauración mesiánica. Era necesario que se reconstruyera el templo, era necesario que se terminaran las obras, porque el Hijo de Dios venía a esta tierra. Y en esa misma circunstancia, mi querido hermano, el pueblo de Israel en la actualidad, Dios ha puesto en el corazón de ellos el propósito no solo de regresar a la tierra prometida, sino la reconstrucción del templo. Para ellos, para que llegue el Mesías prometido. Nosotros entendemos que es para la segunda venida del Señor Jesucristo. Y otra cosa también tenía importancia para Zacarías, eran los valores morales del pueblo. Así que, mi amado hermano, todo siervo de Dios, tenemos como servidores de Dios, como encargados de una congregación, la edificación y la hechura de las obras que debe de caracterizarnos como templos del Espíritu Santo, en espera, sí, de la segunda venida del Señor Jesucristo. Amados hermanos, la Biblia nos enseña que en los juicios de las generaciones pasadas ha estado la mano de Dios. Al aplicar este conocimiento bíblico, si reconocemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, atendamos la amonestación que nos hace para volvernos a Él de todo corazón. Así que, mis amados hermanos, el profeta Jeremías, a través de la enseñanza bíblica, porque la palabra de Dios es útil para enseñar conocimiento bíblico. Si usted pone atención y lee en su casa, si la tiene, la revista Nueva Raza en el tema, va a encontrar enseñanza bíblica muy importante. Por principio de cuentas, va a encontrar que realmente el libro de Zacarías es auténtico. Está dentro del canon bíblico, aceptado por cristianos, aceptado por el pueblo de Israel como de inspiración divina. Si usted lo lee, va a encontrar que hay referencias de este profeta aún en otros libros, como el caso de Esdras, que le dije al principio. Entonces, no podemos dudar que la inspiración del Espíritu Santo fue la guía principal para advertir la voluntad de Dios, de un Dios que anhelaba hacerle bien a Israel, pero Israel permanecía en su terquedad. Y, desgraciadamente, pagó el precio. En la estructura del libro va a encontrar
bosquejos o partes de esta historia hermosa, no exenta de drama y de tristeza. Una causa de estas situaciones fue la terquedad del pueblo de Israel. La terquedad del pueblo. Y vea usted, si lee este profeta, va a encontrar que muchas veces el eterno Dios llamó, pidió que Israel regresara a Él, que Él estaba dispuesto a ayudarles. Pero al no entenderlo así, pues lo dejó que sucedieran las cosas. Pero aún así, dentro de eso, les dio bendiciones, hermano. ¿Cuál era el propósito de sacar al pueblo de la tierra prometida? ¿Cuál era el propósito de que sucedieran estas cosas tan tremendas? Si usted lee el libro de Isaías y el libro de Jeremías, se va a dar cuenta que no solamente esta situación caótica del pueblo provocaba tristeza al pueblo, su terquedad, todo eso, sino que provocaba tremenda tristeza al Dios eterno. Porque Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedamos al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Al leer usted este bello libro, que es parte de la tarea que se le va a encomendar para esta semana que viene, si Dios presta vida, va a encontrar, sí, cosas tremendas, cosas terribles, pero también va a encontrar la misericordia de Dios para el pecador. Al leer este libro, y como le dije, Jeremías o Isaías, se va a dar cuenta que lo que dijo a través del profeta Jeremías se cumplió. La mortandad que provocaron los babilonios a causa del sitio, las cosas tremendas que pasaron, que los que quedaron dentro de la ciudad antes de ser tomada, se acabó el alimento, se acabó el agua. De tal manera que sus mentes se enajenaron, se trastornaron tanto, que llegó un momento que aún a los muertos comían esa gente, a los niños. Es terrible esto, hermano. Dios no aprueba el canibalismo. Es la realidad. Dios no aprueba el canibalismo. Pero el hombre, en circunstancias extremas como esta, hace cosas terribles. Podríamos ver, hermanos, también que era un adelanto. Porque cuando vino el Hijo de Dios, provocaron a ira al Eterno. De tal manera, mis hermanos, que lo mismo que sucedió en la toma de Jerusalén por los babilonios, por Nabucodonosor, lo mismo sucedió en el año 70 de nuestra era, cuando por su terquedad, habiendo desechado al Mesías, pagaron el precio. Ellos mismos dijeron: sea la sangre de este sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Más de 2000 años, hermanos, prácticamente han pagado la consecuencia de su pecado, de sus faltas. Amado hermano, el eterno Dios, que es amor, no se solaza en el sufrimiento. Él quisiera que no se sufriera. Y fíjese usted, hermano, si usted lee estos libros proféticos que le menciona, aparte de Zacarías, se va a dar cuenta
que cuanta persona, profeta enviado por Dios hablara de la destrucción del templo y de la ciudad, era aborrecido y sentenciado a muerte. Sí, hermano. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor cuando estuvo ante el templo? Que le dijeron los discípulos: mira, maestro, qué grandes piedras, qué hermosos edificios. Él les dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y aún dijo: derribad el templo, este templo, y en 3 días yo lo reedifico. Y los judíos entendieron y le reclamaron en su juicio. Aún los que iban rumbo al Calvario con él: si eres hijo de Dios, tú que destruías el templo y en 3 días lo reedificas, ahora líbrate y líbranos a nosotros, decían primeramente los ladrones. Amado hermano, los malhechores que estaban al lado del maestro, uno se arrepintió y encontró misericordia de Dios. Amados hermanos, entendámoslo, que la palabra santa nos dice muy claro: distingamos el error en el que podemos incurrir y provocar que la presencia de Dios no esté con nosotros. Aún en todos nuestros actos litúrgicos, todo lo que hagamos tiene una condición. Podemos pensar que podemos manifestar nuestra fe y vida cultural con ritos externos. No importa cuánto practiquemos, no importa cuánto ensayemos los cantos, lo que hagamos en el templo. Ese es un error, pensar que tan solo con hacerlo estamos agradando a Dios. Con grande razón el maestro decía: ya no soporto los sacrificios, aborrezco sus instrumentos músicos. ¿Cuál era la causa, hermano? Porque se hacía de forma solamente, por cumplir con un rito. Guardar el sábado nada más por tradición. La respuesta bíblica la tenemos, que ella nos enseña que Dios ama ante todo la verdad, la misericordia y el juicio justo, de modo que nadie maquine mal en su corazón. Así de sencillo. Con grande razón, hay un canto, un estribillo por ahí que dice: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Y aún así, en ocasiones nos presentamos como los más justos, pidiendo misericordia. Agradar a Dios no es cuestión de ritual, sino de entrega total de nuestra relación con Él y con nuestro prójimo, como dice en Isaías 58, mis hermanos. Queridos hermanos, tenemos ante nosotros un panorama que debe de hacernos reflexionar, que debe hacernos entender que Dios busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, no nada más en forma. Sí, mi hermano, que sea realmente una entrega al Dios Todopoderoso. De tal manera que debemos de corregirnos, enderezar la dirección, caminar en la ruta que Él marcó, como Él quiso que fuera. No debemos de olvidar que a cada generación, Dios nos amonesta a través de su palabra para que nos volvamos a Él. Y a la vez, lo que estamos viviendo debe hacernos reflexionar para volvernos sinceramente a Él y estar confiados que vamos en el camino correcto. Amados hermanos,
Que Dios nos ayude para caminar como Él quiere. La palabra de Dios nos instruye y nos capacita para vivir como a Dios le agrada. Lo que Dios desea de sus hijos son las expresiones de amor y comprensión por el prójimo y no meras manifestaciones exteriores de culto y aún de penitencia. Si no nos volvemos a Dios de todo corazón, mi hermano, no importa que ayunemos por meses, si no hacemos las cosas como a Dios agrada. Si hay en nuestro corazón resabios de coraje, de rencor, de guardar ese rencor toda la vida y no perdonamos, entonces no somos sinceros con Dios. Tenemos que volvernos a Dios, mis queridos hermanos, dispuestos a hacer su voluntad. Con grande razón el Divino Maestro le dijo, y aprender primero, misericordia quiero y no sacrificios. De nada te servirá, hermano, que gastes tu cuerpo en el ayuno. De nada servirá que en tus rodillas se hagan callos por estar hincada ante Dios, si no estás conforme Dios quiere que estés, en fidelidad con Él. En conclusión, mis hermanos, después de tantas derrotas políticas y militares, en el curso de la historia, el profeta Zacarías anuncia al Mesías Salvador. En la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, la gente vio el cumplimiento de esta profecía. Bendito el que viene en el nombre del Señor, escribió Mateo, narrando este evento glorioso. Su poder no es de un caudillo, ni limita a un pueblo. Viene a establecer su reino, su reinado universal de paz por la reconciliación de los pueblos. Amados hermanos, volvámonos a Dios. Dice tu Dios, que es mi Dios. Volvámonos a Dios, hermanos. Sirvámosle con todo nuestro corazón. Demos nuestra vida a Él, sirviéndole con toda nuestra alma, sinceramente, mi hermano. Bendito sea nuestro Dios. Queridos hermanos, esforcémonos. Así dice Dios, así dice Jehová, Dios de los ejércitos. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Esa es la promesa de Dios. Su esfuerzo tendrá siempre un resultado efectivo. Amado hermano, esfuércese y esforcémonos por servirle a Dios hasta que Dios nos permita, sea que ya estemos en la presencia de Dios al terminar nuestro recorrido, o sea que al estar sirviéndole a Dios nos sorprenda la venida del Hijo de Dios. Y la única manera es ser fieles hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Vamos a orar, hermanos. Señor bendito que estás en los cielos. Tu palabra es clara, Señor. Tu palabra es fiel, Señor. Sea cumplida en nuestras vidas y que nosotros cumplamos tu palabra. Muchas gracias, Padre eterno. Bendícenos. Sigue protegiéndonos con tu sangre preciosa en esta epidemia y permítenos salir adelante. Con tu ayuda lo lograremos, Señor. Tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también eres el que sana nuestros cuerpos enfermos o nos protege, querido Dios, de las enfermedades. Querido Dios, en tus manos, mi hermano Elías Camacho, fortalécele y permítele salir adelante. En tus manos la nietecita de Rosalía Olivares, Señor. Tenga, mi Dios, misericordia. En tus divinas manos, querido Señor, la familia
Garza Cardona. Consuélalos y fortalécelos por la partida de la hermana Anita, Señor. Consuela a mi hermano Rangel, consuela a cada uno de los hijos de mi hermana Anita. Sea tu nombre glorificado. Por lo demás, hermano, querido Dios, gracias. Bendito seas ahora y siempre, Padre eterno. Gloria sea nuestro Dios. Vamos, hermanos, a leer el Salmo 23. Bendito sea nuestro Dios. Nos dice la palabra santa: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia y por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación y consolación de su Santo Espíritu sea con todos vosotros. Amén. Quedaos con Dios, amén. Que Dios les bendiga y les guarde. En el nombre de Jesucristo.